No dudo que en algún momento de la vida alguien haya literalmente traicionado nuestra confianza o tu confianza o la mía. Es decir, le contamos algo privado, personal, y esa persona luego se lo contó a alguien que también sentía que era cercano a él o a ella. No solamente esto, sino también debemos reconocer, porque ante Dios no hay nada mejor, no hay mejor ejercicio que el ejercicio de la transparencia, pues debemos reconocer que nosotros también seguramente hemos hecho esto. Todos tenemos a alguien de confianza que es de nosotros, pero que no es necesariamente de la persona que tuvo a bien abrir su corazón y contarnos algo. ¿Qué hacer con estas informaciones que están allí y que a nivel de tentación, pues pareciera que es necesario que se las digamos a alguien por un tema de mostrar, buscar atención, buscar temas de conversación, cuando también tenemos que explorar pues esos contenidos de nuestras conversaciones? Muchísimo, altísimo es el porcentaje de las veces que cuando hablamos con personas, hablamos es de alguien que no está presente. Ante eso, en este nuevo episodio de Refugio para el Alma, esta serie original de la red TikTok del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, pero que también aparece luego junto con otros podcasts o series en el canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe. Esta serie se alimenta Refugio para el Alma de hoy en esta etapa del libro de Proverbios. Y sobre este punto, en el capítulo número 12, versículo número 23, nos dice este maravilloso libro: el hombre prudente no dice todo lo que sabe. Los tontos se dan prisa en manifestar sus estupideces. Así mismo, por lo menos está en la traducción de la Biblia latinoamericana, Biblia católica. No decir todo lo que sabemos. Yo una vez recuerdo que un sacerdote, hablando sobre los temas de la confesión, ponía el siguiente ejemplo. Un hombre había sido posiblemente infiel y va donde el sacerdote, profundamente arrepentido, manifiesta su infidelidad ante el sacerdote le escucha, le da la absolución y le coloca una penitencia. Posteriormente a la confesión, el hombre se pregunta si es necesario que luego de haber hecho este ejercicio sacramental del perdón, él debía ir ante su esposa y contarle lo que había hecho y si debía, pues, abogando su perdón. Y el sacerdote en esta oportunidad recomendaba que en este punto particular no era necesario. Y no era necesario porque ya él había confesado ese pecado y lo había colocado ante la mirada de Dios, que al final es el que primariamente nos debe importar, solicitar su perdón, clamar su perdón, porque es el que evalúa todas nuestras vidas. Es el gran juez, el Dios de amor, pero también es el gran juez de la verdad. Trasladar estas heridas no abiertas, diferente es cuando las cosas son abiertas, son descubiertas. Lo importante es que en el fondo de tu alma, pues haya ese propósito real de no volver a cometer ese u otro pecado, hacer el esfuerzo, empezar a romper vínculos. No es que hoy también lo escuchaba en un taller de formación que para mí, quien es mi formador, aunque no nos conocemos personalmente, es el padre Fray Nelson Medina, justamente, él hablando de estos temas del sanar y de pues levantarnos ante las caídas, pues justamente hablaba de la importancia de siempre mantener esa mirada en Dios y romper vínculos. Es decir, si usted tiene un amante, usted no va a decir, bueno, quedamos como amigos. Eso no existe. El vínculo hay que romperlo. Y por eso nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios, en una posición dura propia de la época, cuando había ciudades o pueblos que eran profundamente paganos, ejemplo lo que ocurre con Sodoma y Gomorra, ahí no podían quedar ni sino las cenizas, porque sencillamente la semilla del pecado es como esa célula maligna que si tú le permites vivir, así sea un pequeño espacio de tu cuerpo, pues en algún momento va a volver a crecer, a hacer metástasis y va a invadir todo tu ser. Entonces es importante primero también recordar
las palabras, si no me equivoco, del profeta Jeremías, cuando él diciendo una palabra que a mí no me gusta pronunciar, siempre digo que para mí es la peor palabra que existe, pero al ser un tema bíblico, pues la voy a mencionar. Dice el texto de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no debemos depositar, es lo más prudente, nuestras confianza, nuestras vidas, en las manos de ningún ser humano, sino en Dios. Este sacerdote, Fray Nelson, en el taller que decía, él sacaba un llavero y él decía, supongamos que ese llavero prende el carro de tu vida. Él decía, no es lo mismo llevar a Jesús de copiloto y tú siempre manejando, a decirle a Jesús, toma las llaves, maneja tú. Y precisamente de eso se trata también el tema de la prudencia. Vemos que los grandes santos o santas como María Santísima o San José, si algo les caracterizaba era el no hablar o hablar muy poco, porque precisamente Jesús nos enseña que lo que habla el hombre es lo que está en su corazón. Y la tentación del chisme, del hablar de las personas, vaya que es una de las cosas más duras de superar. Yo mismo lo confieso, me cuesta muchísimo. A veces puede ser uno de los pecados que más confiese con mayor regularidad en este momento de mi vida, porque reconozco que a veces mis vínculos, y no es que yo sea víctima de los chismosos, es que yo mismo a veces, sabiendo que puedo evitar iniciar una conversación para empezar a hablar de alguien que no está presente y sobre todo hablarlo en términos muy negativos, pues en vez de callarme y ofrecer eso como Señor, no lo voy a hacer y voy a potenciar en mí la prudencia, pues no siempre he salido airoso en esa virtud y no pocas veces pues termino hablando de personas que no están presentes y repito, no de la mejor manera. Creo que el ejercicio del refugio para el alma, para evitar meternos en problemas, para evitar destruir vidas, para evitar hablar de más, es precisamente preguntarnos cómo está el ejercicio de mi prudencia, de mi silencio, de mi escucha y sobre todo también en algún punto de el alejarme de cosas que realmente pues no le dan virtud a mi vida. San Pablo también nos dirá en una de sus cartas el que no digamos palabras que no edifiquen. No solamente está vinculado a decir groserías, sino también está vinculado precisamente a evitar ese mal ejercicio, que hay que reconocerlo, ese mal y triste ejercicio de hablar del prójimo. Ora por el prójimo, me lo digo a mí mismo también, oremos por nuestros prójimos, hagamos rosarios, coronillas, plegarias o conversaciones, donde sobre todo aquellas personas que no nos caen del todo bien, es legítimo humanamente hablarlo y decirlo. No todo el mundo nos tiene por qué caer bien, pero no es legítimo destruir vidas de personas, especialmente que no conocemos, porque al final lo que podemos conocer de la vida de alguien es como la punta de un iceberg, de una historia que tiene pasado, de una vida que tiene su pasado, que tiene su historia, que tiene sus porqués. Nosotros no sabemos los traumas que cada vida que hay alrededor de nosotros, pues están ahí heridas abiertas que no han sido sanadas y que a veces hablar de ellos es lo que hace es destruirlos más, hundirlos más. En estos tiempos de depresiones, en estos tiempos como los que vive mi país Venezuela, de tanta eh, confusión, de tanta, aquí hay una palabra que se usa para el despecho, que es tanto guayabo, tanto mirar abusos y excesos, yo creo que es importante que nosotros practiquemos este ejercicio de la prudencia, del silencio y sobre todo no darle tanto silencio a Dios. A Él sí debemos depositar, hablar mucho con Él y confiar en Él, abandonarnos en Él. Al final decirle, Señor, aquí están las llaves de mi vida, por favor conduce mi carro. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.